Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presenta: Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios. Un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Buenas noches, queridos hermanos, queridos auditores de la Radio Voz de la Costa y de este programa que es Vivencias de Dios de la Renovación Carismática. Los saludamos cariñosamente porque son nuestros auditores fieles y bendecimos al Señor por cada uno de los que en este momento está escuchando. Yo soy Silvia Almonacid y estoy con usted, me toca esta vez el programa a mí. Y traje un invitado muy especial que ya ha estado con ustedes y que contó hasta su testimonio, así que le voy a decir que él se presente. Muy buenas noches, yo soy Fray Alberto, soy religioso de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo, conocida también como Fraternidad del Camino. Soy oriundo de Puerto Octay, acá de la región, de la diócesis, y actualmente vivo en Calama, en el norte, ya hace 1 año y medio. Y bueno, el año pasado, en julio, estuvimos acá en el programa y ahora estamos nuevamente compartiendo un poco de nuestra experiencia con el Señor. Así que para seguir con nuestro programa, vamos a leer el Evangelio, que es el Evangelio del día, como lo hacemos siempre, ¿cierto? Yo los invito a buscar su Biblia, su cuadernito para que anoten, y el tema es, el Evangelio del día es Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a ir a un tema musical y nos vamos inmediatamente después a leer la lectura. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Y así llegó la gloria de Dios a mi corazón, y así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora sí canto yo, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora sí canto yo, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Que yo me siento Pentecostés de la cabeza a los pies, que yo me siento Pentecostés de la cabeza a los pies. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Bueno, después de este tema musical vamos a comenzar con el Evangelio del día. Como le dijimos, Mateo 13, del 1 al 9. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad.
pero apenas salió el sol, los quemó, y por tanto las raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola del sembrador. Primero, Jesús nos habla por medio de parábolas. Y estas parábolas eran comparaciones, ¿verdad?, que Él realizaba. Y las realizaba en un lenguaje que la gente podía entender, de una forma en que quedaba entendible y accesible para la comprensión de la gente. Entonces, hablar de la parte, vamos a decir, agrícola, ¿verdad?, hablar de una huerta, de un cultivo, no era algo que quedaba, ¿verdad?, lejano a la comprensión del pueblo. Al contrario, quedaba accesible para la gente. Y esta parábola de manera particular a mí me recordaba a mi abuelita, me recuerda a mi abuelita, porque mi abuelita siempre hizo huerta en la casa. Entonces, ella sabía muy bien primero el tiempo en el que se plantaba, porque hay cosas que no soportan el invierno. Entonces, pero por ejemplo, las habas soportan las escarchas, entonces las habas se pueden plantar ya en junio, julio, ya estaba listo para plantar habas. La primera menguante de julio plantaba habas. Y así con todas las semillas, primero es el tipo de semilla, ¿verdad?, que debemos considerar. Eso a mí me recuerda esto. Y lo otro, bueno, son los terrenos. Y parece medio este sembrador parece un tanto desatento, porque ¿cómo va a tirar una semilla en medio del camino? No parece como que fuera desatento de verdad el sembrador, está haciendo las cuestiones ahí al tuntún. Pero no es así, porque en la huerta hay ciertos caminos, o sea, hay como una huella donde uno pasa, ¿verdad? Y es que a veces divide un tipo de semilla, entre las papas y las habas quedaba un caminito. Bueno, a ese camino se está refiriendo. Algunas semillas caen en ese camino y son pisoteadas. ¿Cuál es la característica de esa tierra? Probablemente esa tierra se dio vuelta, se sacó el pasto, se desmalezó, pero sirve ese terreno ahí, no es territorio de cultivo, es para que uno pueda transitar. Entonces, esto me recuerda a mí la huerta de mi abuela. Y bueno, teniendo esa imagen, yo creo que el pueblo judío también va a comprender de cierta forma. Bueno, cuando Jesús nos estaba hablando de esto, los hebreos van a comprender, bueno, con la imagen que el mismo Señor le está poniendo. Y debemos considerar, ¿verdad?, unos versículos más adelante, el Señor nos da la explicación de esta parábola. A partir del versículo 18, Él nos da la explicación. Y yo creo que la explicación es muy pertinente para también nuestro entendimiento. Dice: alguien escucha la palabra del reino y no la entiende. Viene el maligno y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso es lo que fue sembrado a la orilla del camino. Esas son las aves, ¿verdad?, que dice que vienen, sacan la semilla. Lo que fue sembrado en lugares pedregosos es aquel que, escuchando la palabra, la recibe inmediatamente con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo y es de momento. Cuando surge una tribulación o una persecución a causa de la palabra, luego sucumbe. Lo que fue sembrado entre espinos es aquel que escucha la palabra, pero con los cuidados las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza sofocan la palabra y ella se torna infructífera. Y creo que vamos a parar aquí primero. Esta comparación que Jesús hace, esta explicación después que hace, ¿verdad?, refiriéndose a estos tipos de terreno, nos alcanza mucho hoy día también a nosotros. Porque muchas veces cuando nos visita una dificultad, un problema financiero, una enfermedad, ¿verdad?, los problemas con algún familiar, nosotros vamos a Dios. Recurrimos al Señor.
y hasta somos alcanzados por el Señor, ¿verdad? Nos dejamos, el Señor nos toca, parece que fuimos tocados por su gracia. Y de hecho el Señor quiere hacer eso. Pero no hay, muchas veces, no hay, vienen las aves, ¿verdad? Y comen la semilla, o sea, como dice acá. Lo que el Señor nos dijo en el fondo. Claro, dice, no entiende. Él arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso es lo que cae, en la orilla del camino. Hay otras veces que las preocupaciones, ¿verdad?, nos sofocan. Y nos sofocan, nos ahogan. O sea, claro, nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero cuando es de colocar ahí donde estar, ¿verdad?, de probar la cosa, de probar la fe, de dar testimonio, bueno, ahí damos, ¿verdad?, retrocedemos, porque parece que esta palabra es muy dura. ¿No es eso también lo que dicen algunos seguidores allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6? Cuando Jesús le dice, el que tenga sed, ¿verdad?, para que ustedes tengan vida eterna, van a tener que comer mi carne y beber mi sangre. Si quieren vida eterna, tendrán que comer mi carne y beber mi sangre. Y Jesús y los que lo estaban siguiendo dicen, esta palabra es muy dura. A veces, y con nosotros pasa lo mismo, en determinados momentos, cuando viene la tribulación, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando nos enfrentamos ahí a los problemas de un familiar, de momento vamos al Señor. Pero, de acuerdo con las preocupaciones del mundo, o vienen los pensamientos, o alguien llega y coloca, ¿verdad?, nos dice una que otra cosa, y luego nosotros desistimos del Señor. Y dice también que están esos lugares pedregosos, ¿verdad? Y esos lugares pedregosos hay muchas veces también que nosotros somos esos lugares pedregosos. Somos de momento. Tenemos ahí un entusiasmo, pero es un entusiasmo momentáneo. Y encajamos Padre Nuestro y Ave María el día todo. Alcanzamos la gracia y después nos olvidamos del Señor. No tenemos una fidelidad en nuestra vida de oración. Y por eso es que nosotros no hacemos caminos de sanación interior. Por eso es que la sanación interior no acontece. Por eso es que la liberación interior tampoco acontece. Porque no somos fieles en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Y quedamos a medias. Quedamos a medias. Yo igual veo eso de la tierra, que en esta parábola la semilla es la palabra de Dios y la tierra son nuestros corazones. Así es. ¿Cómo cae en el corazón la semilla? La semilla de Jesús, ¿da frutos en mí? ¿Qué frutos está dando? En el fondo tendríamos que preguntarnos. Como claro. ¿Qué fruto, qué es lo que está floreciendo en mi jardín, en mi corazón? ¿Qué hay, como dice la palabra, lo que abunda el corazón sale por la boca? ¿Cómo es? Claro. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Eso, lo que el corazón está lleno. Entonces, si mi corazón está lleno de amarguras, de dudas, va a salir eso. Y lo va a ver todo malo. En estos tiempos difíciles en que uno dice, hoy qué difícil es proclamar la fe, es llevar a otros a Cristo, nos cuesta. Y nos cuesta precisamente porque nos alimentamos mal. Porque yo estoy de vacaciones ahora. Ya. Estoy en casa de mis papás. Y yo quedé un día acompañando lo que ellos estaban viendo en la tele. Ya. Y llegué en la noche y me sentía cansado, así sin haber hecho nada, me sentía cansado. Me sentía muy cansado. Y al día siguiente yo dije, esto ya es tontera. Si al final lo único que cambia es la dirección, pero continúan los mismos asaltos, las mismas cuestiones, y ustedes con eso se están envenenando. Yo no sé por qué. Ustedes no han tenido todavía úlceras gástricas porque al final quedan con un nervio, quedan preocupados, quedan, ¿verdad?, en una sobreestimulación. Entonces, claro, si nos estamos alimentando de las noticias, de las desgracias del mundo, 24/7, el corazón se va a llenar ¿de qué? De las desgracias del mundo. Claro. Si yo no retiro un tiempo para estar con el Señor, para alimentarme de su palabra, o para escuchar música, para escuchar una música buena, ¿verdad? El corazón humano necesita armonía, necesita esa armonía de la música. La música alegra el espíritu también. Entonces,
¿Y qué música escucha? Ahí. Entonces, y claro, y cuando escucho música, ¿qué música voy a estar escuchando? Una música que tiene 2 notas y un ritmo, pam, 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 punchi, 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 punchi. Y eso es lo que está alimentando mi corazón. Entonces, por eso ya está el corazón, a la boca habla de lo que el corazón está lleno. En la tierra de mi corazón, ¿con qué yo la estoy sembrando entonces? ¿Con qué nutrientes les estoy dando? Sí, pues, y si le estoy dando solo las desgracias del mundo, ¿verdad? Homicidios, asaltos y noticias de política, entonces, que yo no digo que es malo, nosotros tenemos que estar informados, pero ya excedemos por veces, ¿verdad? Ya al nivel casi de morbo, porque es tanto lo que nosotros recibimos, que es lógico que después estemos con ansiedades, con depresiones, con que generemos, ¿verdad?, pánicos. Violencia, la gente está violenta. Sí, estar a la defensiva, por eso la gente está en un nivel de tensión, se han disparado las enfermedades, ¿verdad? Sí. Los problemas de salud mental. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está alimentando hoy día mi corazón? ¿Dónde yo descanso? Yo no estoy descansando, la gente no está pudiendo dormir y tal vez muchos de los que hoy día nos escuchan están en esa situación, se encuentran en esas circunstancias. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué semilla está entrando en la tierra del corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué semilla está entrando? ¿Cuáles son los cultivos que estoy generando en mi corazón? Y de acuerdo a la semilla que esté entrando en la tierra del corazón, yo voy a tener los frutos. Si aquí no es toda nuestra vida es causa y efecto. Dios nuestro Señor, cuando Él crea el mundo, Él lo hace en una armonía perfecta. La desarmonía es la ruptura del pecado, cuando el pecado irrumpe en nuestras vidas. Y no es solo nuestro pecado, el pecado de otro que nos violenta. Claro. ¿Por qué cuando nosotros nos sorprendemos, o espero que todavía nos sorprendamos, ¿verdad?, con un homicidio? Cuando vemos que alguien mata a otra persona, cuando escuchamos que casos de corrupción. ¿Por qué? Porque ese es el pecado. El pecado de otro nos violenta también. No es solo mi pecado, el pecado de otro me violenta. Y eso rompe la armonía. Y si yo estoy comulgando con eso, es lógico que de mi corazón no van a brotar frutos buenos. No. Uy, Señor, gracias, Señor, por toda esta reflexión que Fray nos ha dado. Y vamos a ir, antes que se nos pase, a un tema musical, ¿cierto? Así que nos vamos a escuchar un tema. Bendiciones. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora. Dame fe. Entonces volvemos después de escuchar este hermoso canto de Dame fe, Señor, dame fe,
con esa fe que tenemos, vamos a compartir con Fray cómo hemos vivido y practicado la fe. El Señor, a través de la fe, nos ha ido liberando, sanando, restaurando. Cómo es importante de creer en Él, de confiar en Él, de mirarlo a Él, como nos decía el Fray con la parábola, ¿cierto? Bien. Para mí, desde pequeño, yo tuve podríamos decir, como una aproximación al mundo religioso. Ya. Pero porque estaba en colegio católico en Puerto Octay, porque de chico mi mamá me llevaba a la iglesia, pero no era porque en mi casa sean como hiperreligiosos. Ya. No, era por lo que yo había escuchado, visto, pero sobre todo porque dentro de mí había como una atracción a lo religioso. Ya. Y solo que una cosa es esa, vamos a llamarlo así, como una inclinación a lo religioso, y otra cosa es precisamente dejarse transformar por Dios. Eso es clave. Entonces, cuando comenzó en mi vida, ¿verdad?, ese proceso de transformación, Ignacio Larrañaga, el padre, ¿verdad? De los talleres de oración y vida. De los talleres ¿ya? de oración y vida. Él tiene un libro que es maravilloso que se llama Transformación Crística. Ah, mira. Se llama, o sea, es transfigurado, se llama. Ya. Transfiguración, perdón, se llama el libro. Y el subtítulo del libro es la transfiguración o pero algo crístico. Ya. Es transformación crística. Ya. ¿sí? Y para asemejarnos más a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese proceso inició ¿cuándo en mi vida? Inició precisamente cuando yo viví la experiencia del bautismo en el Espíritu. Antes de eso yo tenía conocimiento, me había propuesto comenzar a leer la Biblia y había comenzado a leer la Biblia, no entendía nada. Me sentía el eunuco de los Hechos de los Apóstoles. El que después Felipe se acerca, ¿verdad? Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Yo estaba así mismo, pero era perseverante en la lectura de la Biblia. No entendía nada, pero leía. Y en la vida sacramental también. Y ya llevaba un año haciendo adoración al Santísimo y rezando el rosario. Ya. Pero yo era un ejercicio ascético, o sea, como me obligaba a hacer eso. Pero yo no sentía nada, yo sentía que no pasaba nada conmigo. Cuando yo vivo la experiencia del bautismo en el Espíritu, parece que el entendimiento se me abrió y la palabra tomó vida y los sacramentos se tornaron una necesidad. O sea, recurrir al sacramento de la confesión y recurrir al sacramento de la Eucaristía, o sea, la comunión, poder comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, el alma y la divinidad de Cristo, escondido, ¿verdad?, bajo la forma, el accidente, se llama el accidente del pan y del vino, se tornó una necesidad en mi vida, una necesidad grande. O sea, para mí era necesario comulgar, para mí era necesario confesarme, no pasaba más de 15 días sin que yo me confesara. Y eso era porque te llevaba Claro, el espíritu que yo había, el bautismo en el Espíritu, la efusión del Espíritu, es esta gracia es una gracia, no es una gracia sacramental propiamente tal, no, pero es una gracia, ¿verdad?, donde aquello que nosotros recibimos en los sacramentos, sobre todo en el bautismo y en la confirmación, es como que si le pegáramos una revuelta. Entonces, es como el vaso de leche con café. Claro. Que lo revolvemos. Y el Espíritu ya no se torna un ente desconocido. Porque cuando nosotros escuchamos del Espíritu Santo, ¿verdad?, decimos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Al pobrecito lo miramos, como dice mi mamá, refiriéndose a mis tías, a las hermanas de mi padre. Mi mamá siempre decía, tus tías nos miran como carne cogote. Y la carne de cogote es mal vista. ¿Quién pelea por un pedazo de cogote? Nadie. Entonces el Espíritu Santo, nosotros cuando escuchamos y decimos, ¿verdad?, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya lo miramos como pariente pobre. Sí. Es la carne de cogote de la Trinidad. El que menos lo conocemos. Entonces, pero ahí para mí, después de vivir esa experiencia, que fue una experiencia de oración,
y el Espíritu Santo vino y de una forma sensible. O sea, y eso, disculpa, ¿ese bautismo en el Espíritu lo viviste en un seminario de vida? yo lo vivía en un retiro de iniciación, se llama, que era, claro, un retiro querigmático, Ya. donde se anuncia el amor del Padre, la realidad del pecado, a Jesús como Salvador, ¿verdad? Ya. Pero fue divertido porque yo viví el bautismo en el Espíritu no en el momento de la efusión. El Señor parece que estaba adelantado conmigo, entonces fue antes de la efusión que yo recibí el bautismo en el Espíritu. Las cosas. Ya. Y ahí vino, ¿verdad?, esta gracia, y parece que mi entendimiento se abrió. Entonces, a mí la palabra tomó vida. A mí ya me gustaba leer la Biblia, pero ya la palabra no se tornó algo, letra muerta, sino que era una persona que me instruía. Que te hablaba. Los sacramentos se tornaron una necesidad. Sí. La oración, la misma cosa, o sea, poder rezar, tener una relación íntima con la Virgen Santísima, para mí fue fundamental. Yo siempre fui muy mariano y después vine a descubrir por qué, ¿verdad? Porque cuando chico, bueno, no cuando chico, sino mis papás se casaron el 11 de febrero para el Día de la Virgen de Lourdes. Y ellos, yo un día le pregunto a mi mamá, después, 1 o 2 años antes de ingresar en la comunidad, yo le pregunto, oye mami, ¿y ustedes por qué se casaron el 11 y no el 14 como todo el mundo? Mi mamá me dice, porque le consagramos nuestra familia a la Virgen de Lourdes. Y después, cuando chico, a eso yo tenía 1 año y medio y estuve a punto de morir. Entonces, en menos de 1 año hice 3 bronconeumonias. Entonces, cuando estaba saliendo de la segunda bronconeumonía, el doctor dice, oigan, ustedes o lo cuidan o lo pierden. Ustedes parece que no están tomando en serio lo que está pasando con su hijo. Él no tiene defensas. Su hijo no tiene defensas, no va a soportar otra enfermedad. Y ahí yo hice otra bronconeumonía, la resistí, pero cuando yo rezaba mi historia de vida, para mí eso fue muy clave. Quien defiende mi vida y mi vocación, quien aboga por mí, fue la Virgen de Lourdes. Gracias, fue la Virgen Santísima, gracias a la consagración que mis padres habían hecho de su familia, de nuestra familia en el fondo. Entonces, y uno no comprende a veces, esas han sido algunas gracias que con el tiempo se han ido perdiendo. Yo creo que esos son en el fondo las aves que comen la semilla a la orilla del camino, o los cardos, las espinas que sofocan la semilla también. Lo mismo, la fe, esta fe de la familia, fe doméstica, de la iglesia doméstica, las hemos ido perdiendo. Sí, porque sí. hoy día dejamos, ¿verdad?, que nos instruya, ¿quién? El Gran Hermano, que nos instruya, ¿verdad?, que nos instruyan las novelas, pero ya no que tengamos una fe firme, ¿verdad?, donde... Como antes que, por ejemplo, varias personas que están en la renovación, en el fondo han sido consagradas. Antes se usaba que se vestía a la niña, se hacían mandas. Sí. Y se vestía a la niña de blanco con celeste. O a veces se vestían de café por la Virgen del Carmen, la consagración. Sí. Y se consagraban los niños, los hijos. El padre Agustín contaba de un señor que no podía morir. Llevaba no sé cuántos años y dijera al padre, y él le pregunta, ¿y tú por qué no has muerto? Y él le dijo, no sé, porque había sufrido accidentes, operaciones, una cachada de enfermedades, y todavía estaba vivo y no moría. Entonces él le dijo, ¿y qué pasó contigo? Es que cuando yo era chico, mi mamá me consagró a la Virgen. Sí. Y lo consagró y le pidió a la Virgen que nunca no lo lleve, no se muera hasta que no esté bien con Dios. Entonces por eso lo tenía todavía. Y cuando el padre le dijo, ¿y te vas a confesar? Sí, le dijo. Y era un pecador de 7 suelas, dijera el padre. No era ningún santo. Se confesó ese hombre y después que se confesó pudo descansar. Sí. Murió. Ahí se lo llevó la Virgen. Porque la Virgen es fiel, pues tú le consagras un hijo, ella lo cumple. Y eso se ha perdido, ¿verdad? Hoy día muchos no quieren bautizar a los hijos. ¿Por qué? Porque no que él escoja.
Mire qué estupidez. ¿De cuándo de que con el permiso, verdad? Y que me disculpen aquellos que tal vez se sientan ofendidos, pero esa es una estupidez. Eso es una artimaña del demonio, porque Sí. el mayor regalo que ustedes pueden hacer para sus hijos es que ellos sean hijos de Dios. No es lo mismo presentar en la iglesia, No, porque eso es porque- protestante. y la gracia del bautismo es que me hace hijo de Dios. Cuando el bebé nace, el bebé no es hijo. ¿Por qué? Porque ¿qué me hace hijo de Dios? Las aguas del bautismo me hacen hijo de Dios. Mira. Antes del bautismo yo soy criatura. Entonces no me diferencio de un animal. Es eso. Entonces, y la gracia del bautismo es que Cristo cuando muere, ¿verdad? Él nos hace hijos en Él, o sea, nosotros somos hijos en el Hijo. Entonces, cuando las familias no quieren bautizar a los niños, a los pequeños, ustedes, y yo les hablo a ustedes directamente, a aquellos que están escuchando, que no quieren bautizar a sus hijos, ustedes Esperando la fiesta. ustedes le están negando la gracia de ser hijos de Dios. Y Dios no lo permita, pero si acontece un accidente, una muerte repentina, ¿dónde? ¿Qué pasará con esa alma? No va a ir a ninguna parte porque no es Entonces, si no es hijo, hijo. ¿quién me abre las puertas para la eternidad? Es el bautismo. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso, y eso antes era tan importante, Sí, y con pues. el tiempo se ha ido perdiendo, lo mismo que el uso de los sacramentales. Se ha ido perdiendo eso en las familias, ¿verdad? O que las familias, ¿verdad?, tenga al menos un rincón en la casa Eso- donde tenía un altar. Hoy día, ¿verdad?, junto con Jesús tenemos al Buda, al Ekeko dado vuelta, al elefante con el dólar, y vamos metiéndole gatos, y el gato que mueve la patita, y ¿a quién le rezo? ¿Quién me salvó? ¿Quién Buda dio no la me vida? salvó. No, po. Buda no me salvó. No, el Buda dinero. ¿Qué Buda dinero? Dinero para el que vende las imágenes, por el amor de Dios. Entonces, ¿y esos no son sacramentales? Los sacramentales tienen esa gracia de poder, ¿verdad?, ser un signo de la gracia de Dios, de la gracia redentora, de la gracia que nos alcanza. Y yo creo que eso es ignorancia, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un hermano que es muy apasionado de la Eucaristía y del sagrario, de que Cristo está vivo en el sagrario, y se lo explicaba a una hermana mayor que ya tiene, no sé, años, como más de 50, 60 y tanto tendrá la hermana. Y le explicaba a él, pues, y la hermana siempre iba a rezar al Cristo de la agonía. Pero ¿por En la qué catedral, reza? claro. En la catedral. ¿Por qué reza el Cristo de la agonía? ¿Por qué no se va al sagrario? ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué voy a ir allá? Porque ahí está Cristo vivo. Entonces la hermana le dice, sí, pues le dijo, ahí está Jesús consagrado, está vivo, está su espíritu, uno le puede conversar y él la va a escuchar. Y ahí vino ella y le recomendó que mirara los milagros eucarísticos Claro. en YouTube. Ya, los buscó, los miró y dijo, oh, yo no sabía, dijo, llevo más de 50 años que soy católica, bautizada toda la vida en la iglesia, pero yo no sabía que el sagrario estaba a Cristo. Y de ahí uno la ve, va a la catedral y ella llega hasta adelante, ya no se queda atrás. Va al sagrario a rezar. Como me ha cambiado la vida, dice ella. Entonces, yo no lo sabía. ¿Por qué no explican esas cosas? Claro. Yo me imagino que en las catequesis se tiene que enseñar eso. Y también, bueno, estas son instancias muy buenas donde nosotros podemos dejar eso, ¿verdad?, para que la gente escuche, para que la gente para que la gente también pueda entender. A muchos, ¿verdad?, se dicen católicos a su manera. Uh-huh. Y no sé cuál es esa manera, porque yo todavía no la conozco, pero a esos también les hablamos, ¿verdad? En la Santa Misa, o sea, cuando nosotros entramos al templo, cualquier iglesia católica, nosotros vamos a tener un lugar que se llama el Santísimo. Ay. Y ese lugar, ¿por qué se caracteriza? Porque siempre va a haber una luz
una luz, la luz de presencia, que va a indicar que en esa cajita, vamos a llamarlo así, que se llama tabernáculo, está la reserva eucarística. Claro. O sea, aquello que ha sido, ¿verdad? El pan que ha sido consagrado en la Santa Misa, que se guarda, que se reserva. Por eso es la reserva del Santísimo. Y es nuestro Señor. La Santa Misa no es un recuerdo, es un memorial. Entonces, ¿qué quiere decir que es un memorial? El memorial no es solo hacer recuerdo, es que el recuerdo se realiza, pero se activa, se realiza nuevamente, se vuelve a vivir. Eso es. Entonces, la Santa Misa es eso. ¿Y es un memorial de qué? Es un memorial del Calvario. El sacerdote revestido va en procesión al altar. El sacerdote, que es Cristo, va al altar, que es Cristo, a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio de su propia vida, que es Cristo mismo. En las especies, en las oblatas se llama del pan y del vino. Y ahí se ofrece eso. ¿A quién? Al Padre. ¿Para qué? Para que la ira de Dios, porque la ira de Dios existe, para que la ira de Dios se aplaque. Y la Santa Misa es eso, es Cristo que se ofrece nuevamente en sacrificio y le dice al Padre: misericordia, clemencia, piedad por mis hermanos. El Padre el Hijo, Cristo, vuelve a presentarle al Padre, ¿verdad?, su sacrificio. ¿Y cuál es su sacrificio? Es su sangre, son sus llagas, es su obediencia llevada al extremo, para decirle: yo he ocupado el lugar de ellos. Padre, misericordia, yo he ocupado el lugar de ellos. Y qué pena da las Eucaristías, qué pena da que las Eucaristías en la mañana tú vas a la misa de 12 de la San Francisco, de repente habemos 3 personas. Y aunque sea una persona, que aunque sea el sacerdote, lleno, sí, aunque sea el sacerdote solo, pero tiene la misma eficacia. Ya. La tristeza es porque nosotros nos perdemos esa gracia. O sea, están los grados de la participación en el sacrificio. Y esto se debe a la lógica del sacrificio en el templo de Jerusalén. Estaba el sacerdote, estaban los levitas y estaba el pueblo. Ya. Y actualmente sucede lo mismo. Está el sacerdote, por eso nosotros no tenemos un pastor. No, porque no es un culto celebrativo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un culto que es sacrificial y para eso necesitamos un sacerdote que haga el sacrificio. Ay, Dios mío. Y esos son los que no hay ahora. Necesitamos de un sacerdote que haga el sacrificio, porque no es solo, ¿verdad?, no es una liturgia cualquiera, es un sacrificio. Por eso tenemos altar, no solo tenemos púlpito, no es solo la palabra que escuchamos, no, es el sacrificio. Por eso la reverencia es al altar, cuando está la Eucaristía. Claro, sí, hacemos, ¿verdad? Y siempre que pasamos por el frente del altar, nosotros debemos hacer una venia, porque esa venia no es al altar mismo, sino que es a Cristo. Cristo altar. Cristo altar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Están los grados de participación en el sacrificio. Está quien ofrece, que es el sacerdote, quien ayuda, que en la antigüedad en el templo de Jerusalén eran los levitas, y quien ayuda hoy. Están los acólitos, el diácono, está la persona que canta, quien pasa la ofrenda, quien hace la lectura. En el fondo son oficios de levitas, son los oficios de quienes ayudan en el culto. Y luego están los que mandaban hacer el sacrificio. Por eso es que nosotros pedimos misa por alguna intención, por nuestros deudos, por los difuntos, ¿verdad?, en acción de gracias. Pedimos misa también, ¿verdad?, por alguna intención en particular, por los enfermos, y damos una ofrenda. ¿Por qué? Porque ese estipendio, esa ofrenda, ahora en la iglesia todo lo cobran. Por favor. No, es precisamente porque esa es mi participación en el sacrificio. Yo mando, en el fondo yo estoy llevando, es como cuando llevaban el animal a Jesús, cuando Jesús después cuando es la purificación en el templo. ¿Qué ofrece José y María? Ofrecen 2 pichones de paloma, era la ofrenda de los pobres. Hoy día, ¿cuánto? Ofrecemos 1,000 pesos, 2,000 pesos por la intención. Es mejor que llevar 2 palomas, ¿verdad? Sí. y la ofrenda que se recoge en la misa. Y la ofrenda también es mi grado de participación, pero también es a la Santa Misa. Tal vez yo no tengo intenciones, hoy día mis intenciones no pasé por la oficina para decir mis difuntos, pero
La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Entonces, a la Santa Misa yo voy no solo a oír misa, yo voy a participar de la Santa Misa. Y yo participo ¿cómo? Participo orando, cantando. Por eso yo tengo que llegar antes que empiece la misa. ¿Por qué? Porque yo tengo que prepararme, dejar mis intenciones en el altar también. Hay a veces intenciones y esas intenciones no van a ser leídas, ¿verdad? Hay veces que nosotros estamos luchando con un pecado, una cuestión que nos da vergüenza, o intenciones que son íntimas, estamos rezando, ¿verdad? Vimos alguna cosa en la calle, escuchamos algún problema, alguien nos contó algo. Esas son intenciones que llevamos a la Santa Misa y las presentamos ahí en el altar. Ese es nuestro grado también, nuestra forma de participar del sacrificio. Entonces, esto nosotros lo hemos perdido también. Y debemos volver en el fondo, la invitación ¿cuál es? Que nosotros podamos nutrirnos. Para mí fue eso, tener que nutrirme de la gracia que me da la iglesia. La iglesia no me deja pasar hambre. No te deja solo tampoco. No me deja solo. Yo, ¿verdad? Tengo donde nutrirme. Y ahí es, bueno, volviendo a la reflexión, ¿de qué estoy llenando mi corazón? ¿Qué cultivos, qué semillas están cayendo? Entonces, aquí tenemos muchas que la iglesia nos otorga, que la iglesia nos da. ¿Porque lo inventó ella? No, porque lo dejó Jesús. Y la iglesia guarda el tesoro. Ya, nos vamos a un tema musical. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, solamente en ti puede ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, solamente en ti puede ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, solamente en ti puede ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, solamente en ti puede ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, solamente en ti puede ser feliz. En ti, en ti. Después de haber escuchado este hermoso tema, en ti confía mi corazón, confiados en Dios, en aprovechar, confiamos en Dios de que vamos a saber aprovechar toda la riqueza que nuestra iglesia nos da, que Jesús nos dejó.
porque Él se quedó en el pan y el vino. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de oración. Así es. Para despedirnos ya, despidiendo el programa, para ofrecer oración por los enfermos, aprovechar al Fray de orar por los enfermos, por los que están solos en los campos, por los que se sienten abandonados, que están en crisis, por los que no lo están pasando bien económicamente. Por todo, vamos a orar, Señor. Amado Jesús, en esta noche nosotros queremos agradecerte por oír tu palabra. Qué privilegio, Señor, poder oír tu palabra en libertad. Hay países donde han sido condenados a cadena perpetua. En Corea del Norte, un bebé de 6 meses lo condenaron a cadena perpetua porque sus papás tenían un rosario. Y hoy nosotros en nuestro país aún vivimos la libertad religiosa, Señor, te damos gracias. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú puedas enviar tu Espíritu Divino sobre cada corazón que nos escucha. Te pedimos, Señor, que tú puedas derramar gracias abundantes, Señor, sobre aquellos que están enfermos, sobre los que pasan soledad, sobre aquellos, Señor, que se han anidado raíces de amargura. Personas, Señor, que están en estado de alerta, fruto de lo que han ido colocando en el corazón. Personas que se sentían identificadas al cuestionar la verdad, cuando yo contaba el testimonio de mis papás que le tenían la tele prendida todo el rato, noticias negativas. Bueno, personas que se sentían muy identificadas con eso, Señor, te las presentamos. Te pedimos, Señor, que tú puedas alcanzar esos corazones con tus manos llagadas y ensangrentadas y que soples sobre ellas tu Espíritu Divino. Señor, te pedimos también por aquellos que pasan tribulaciones en el ámbito económico, en el ámbito familiar. Te pedimos por aquellos que sienten sus cuerpos enfermos. Te pedimos por las personas que han sido desahuciadas, por aquellos que padecen cáncer, por aquellos tratamientos que no están dando buenos resultados. Señor, tócalos en esta hora con tu gracia abundante, Señor. Y te pedimos sobre todo, amado Dios, que tú puedas mover los corazones y las conciencias para volver a ti, para poder, Señor, alimentarse con la gracia sacramental, con la Eucaristía, con la confesión, que podamos también, Señor, volver nuestros corazones para tu palabra, para la oración, para que las familias vuelvan, Señor, a cultivar la vida cristiana en el seno familiar. Te pedimos por los jóvenes, por los niños. Te pedimos, Señor, por nuestros barrios, por la delincuencia desatada en nuestro país. Señor, tú eres el Rey de la paz. Y todo esto lo pedimos por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Y le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos con todo el amor del Señor y que tengan una bendecida semana. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Un gusto. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presentó. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios. Un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor.